Buenos días a todos, muchachos. Bueno, vamos a llamar a asistencia. Es Camilo, Brian David. Yo. Uber. Ingrid Paola. Leider. Nicolás.
Iniciar. Sebastián. Y Yaritza Valentín. Bueno, bien, muchachos. Esperemos 2 minuticos y todavía faltan 4 compañeros y ya iniciamos. Hoy tenemos las exposiciones, ¿no? Entonces, para que se vayan preparando y vamos a exponer. Acuérdense que son máximo 10 minuticos por cada grupo. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Es obligación prender cámara o no? No, no necesariamente, solo comparten pantalla y ya. Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces permítanme, yo voy a abrir los grupos. Entonces se va listando el primer grupito que es el de Brian y Leider. Listo, entonces podemos comenzar, como ya les había mencionado, con Brian Ayala y Leider Benítez. Voy a dejar de compartir pantalla para que entonces los compañeritos nos hagan la presentación, ¿listo? Profe, Sí, dime. es que me acaba de escribir la compañera Eugenia Molina, que Sí. se le acaba de ir la luz y que los datos, o sea, tiene muy poquitos datos y no alcanza a conectarse a la clase. ¿Qué podría ser ahí? Pues digámosle a Eugenia que no se preocupe, a ver, Eugenia. No, que por ahora, que cuando llegue la luz, pues entonces ingrese. ¿Listo? Listo, Y, profe, ya le y si escribo. no, pues entonces la próxima clase no hay problema. O sea, quedaría para el martes 19 de octubre. Es correcto, sí. Vale, yo ya le digo la información. Vale. ¿Y si está Leider? A ver, Leider. No, profe, aún no estamos preparados. ¿Y eso qué les pasó? Cuéntenme. ¿Se les olvidó o qué pasó?
¿O van a pasar al final? Aún Entonces vamos, estamos como cuadrando la presentación, ¿no? entonces vamos con otro grupo que esté listo. Grupo de Sebastián, Carlos y Santiago. Profe, Sí. nosotros ya estamos listos, no sé si podríamos pasar. Vale, sí, Ingrid, no hay problema. Entonces ya comparto pantalla. Vale, listo. Ay, ya estaba yendo hacia el documento y no había compartido pantalla. Listo. Profe nos tiene paciencia que somos, bueno, en mi caso me da muchos nervios hacer esto. Ah, tranquila, no hay ningún problema. Estamos en familia prácticamente. Entonces, ya estoy presentando pantalla, profe. Sí, correcto. Buenos días, compañeros, soy profesor. Mi compañero Wilmar Córdoba y quien les habla, Ingrid Contreras, les daremos a conocer sobre qué es un diagrama de estados. Entonces, los diagramas de estados muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una aplicación, en una respuesta a eventos, como por ejemplo mensajes recibidos, tiempo rebasado o errores también. Junto con sus respuestas y acciones también ilustran que eventos pueden cambiar el estado de los objetos de la clase y normalmente contienen estados ¿y qué? Y transiciones como los estados de las transiciones que también incluyen a su vez eventos y acciones de actividades. Vamos a ver primero sus definiciones, al igual que otros diagramas, y en los diagramas de estados pueden aparecer notas explicativas y restricciones. Ya. Entonces, un diagrama de estado, en ocasiones conocido como diagramas de máquina de estados, es un tipo de diagrama con comportamiento en lenguaje unificado de modelo UML que muestra transiciones de diversos objetos. Cada diagrama de estados generalmente empieza con un círculo oscuro que indica el estado inicial y termina con un círculo de contorno blanco que detona el estado final. Sin embargo, a pesar de tener puntos de inicio y finalización definidos, los diagramas de estado no necesariamente son la mejor herramienta para plasmar un desarrollo general de eventos. En lugar de ello, ilustran tipos específicos de comportamiento, cambios de un estado a otro. Los diagramas de estado representan principalmente estados y transacciones. Los estados se presentan con rectángulos de esquinas redondeadas que se etiquetan con el nombre de estados. Las transacciones se marcan con flechas que se influyen de un estado a otro. Es decir, aquí está. Este es el estado inicial, el estado final, los estados, que es como un cuadrito, y las transacciones, que son flechitas. ¿Eso? Sí, siga. Entonces, un estado identifica una condición o una situación en la vida de un objeto durante la cual satisface alguna condición. Ejecuta alguna actividad o espera que suceda algún evento. Un objeto permanece en un estado durante un tiempo finito
o sea, no instantáneo, y un estado se presenta gráficamente por medio de un rectángulo con los, ¿cómo? Con los bordes redondeados y con tres divisiones internas. Las tres, bueno, los tres compartimentos alojan el nombre del estado y el valor característico de los atributos del objeto en ese estado. Y las acciones que se realizan en ese estado, respectivamente en muchos diagramas, se omiten los compartimentos inferiores. En la figura está representando el objeto login junto con sus tres divisiones. Asimismo, los diagramas de estado tienen un punto de comienzo y el estado inicial que se dibuja mediante un círculo. No sé si se alcanza a ver la imagen. Bueno, mediante un círculo sólido relleno y un punto de finalización y el estado final, que se dibuja por medio de un círculo conteniendo otros pequeños y rellenos. Es como un ojo de toro, por decirlo así. Y dichos estados inicial y final aparecen marcados en la segunda parte que se encuentra en la parte de abajo. Un evento es una ocurrencia que puede causar la transacción de un estado a otro de un objeto. Esta ocurrencia puede ser una. Primera, condición que toma el valor verdadero, que normalmente descrita como una expresión booleana. También se podría decir que es un cambio, es un evento de cambio. Segunda, recepción de una señal explícita de un objeto a otro. Se podría decir que es una recepción de una señal, o también llamado evento señal. Tercera, recepción de una llamada a una operación, también llamada como evento llamada. Paso de cierto periodo de tiempo después de entrar al estado actual o de cierta hora o fecha concreta. También conocida como evento tiempo. El nombre de un evento tiene alcance dentro del paquete en el cual está definido y puede ser usado en los diagramas de estado por las clases que tienen visibilidad dentro del paquete. Un evento no es local a la clase donde está declarado. Entonces, bueno, para pasar a un estado al siguiente, se debe desencadenar un evento que provoque una transición y esta transición de estado comunica a a los estados entre sí y se representa mediante una flecha, que es la que están viendo ahí que dicen Open Door. Bueno, puede haber condiciones para que se desencadene dicha transición. En términos generales, los diagramas de estados UML representan transiciones internas y externas. Y un diagrama de estado siempre debe presentar algunas transiciones externas. Pero como tal no es obligatorio que incluya transiciones internas y en la imagen muestra una transición simple y es decir que hay un estado cerrado para que el estado se vuelva abierto, que debe haber una transición y una transición simple es una relación entre dos estados que indica que un objeto es el primer estado y puede entrar al segundo estado ejecutando ciertas operaciones. Y cuando un evento ocurre y ciertas condiciones son satisfechas. Un estado simple es aquel que no tiene estructura. Es un estado en el cual tiene subestados, es decir, estados anidados, se denomina como estado compuesto. Un estado compuesto puede contener bien subestados secuenciales disjuntos o bien subestados concurrentes. Un subestado secuencial es una serie de pasos o procesos para llegar a la operación solicitada. Los subestados tales como validando y procesando se llaman subestados secuenciales o disjuntos. Dado un conjunto de subestados
disjuntos encerrados en un estado compuesto, se dice que el objeto está en el estado compuesto y en uno solo de sus subestados a la vez. Por lo tanto, los subestados secuenciales dividen el espacio del mismo compuesto en estados disjuntos. Un subestado concurrente son dos operaciones al mismo tiempo y si una termina antes que la otra, espera a que termine y así ser añadidas con un único flujo. Nuestro ejemplo es diagrama de estados de registro en aeropuerto. Como nosotros lo interpretamos, fue así. Entonces, empieza el estado inicial. Luego, realiza la transacción y se verifica la reservación. Después de verificar la reservación, pasa a la siguiente transacción, que es, hay dos opciones. Hacia la derecha está la de la preferencia, o sea, como si ya, o sea, ya tiene la reservación. Y hacia abajo está cuando tiene problemas de reservación. Cuando es hacia abajo, cuando uno tiene problemas de reservación, el mismo sistema lo manda a que envíe hacia la agencia de viajes un mensaje reportando el problema que tiene. Y luego finaliza el proceso. Si sale la reservación, entonces lo divide en dos opciones. La primera es imprimir el tiquete o hacer el check-in. Ay, como que agrando mucho. Ah, no, ahí está. Y luego de imprimir el tiquete, lo manda, o bueno, la siguiente transacción o proceso es entregar verificar los documentos y finaliza la transacción. Si lo manda por la otra ruta, que es, pues yo lo llamamos B, hay dos opciones en la ruta B. La primera es si tiene, ¿cómo se llama eso? Equipaje. Si tiene equipaje y pues también imprimir el tiquete. Si es así, entonces vuelve y verifica. Si no, de una vez vuelve y lo manda hacia la ruta de entrega o verificación de documentos y finaliza el proceso. Si no tiene equipaje, no necesita registrar equipaje, entonces pasa de una vez a la verificación de documentos y finaliza el proceso. En fin, no sé qué le pareció al profe. Ok, chicos, no, perfecto, excelente, bueno, muy bien. Entonces ya puedes dejar de compartir. No se les olvide subir el enlace de la presentación, puede ser en un blog de notas, pero sí lo recomiendo que lo suban individual, ¿listo? Cada uno suba el enlace, ¿listo? O ahí mismo tiene la opción de uno copiar y pegar el enlace y ya. Vale, profe, muchas gracias. Vale, Listo. profe, gracias. Bueno, ok. ¿Qué grupo está listo en este momento que quiera pasar? Grupo de Uber, ¿está listo? Andrés Camilo, a ver. Profe, pues que pase Camilo y después de ellos pasamos nosotros. Vale, Listo. profe, ya va a presentar mi compañero, Jason. Ok, vale, listo.
Bien. Vale. Pues mi grupo está conformado por Camilo Ramírez y quien les habla Jason Sanabria. Y el tema que nos correspondió fue los diagramas de estado y un diagrama de estado sobre los ascensores. Vale, empecemos. Bueno, primero empecemos definiendo qué es un diagrama de estados. Bueno, los diagramas de estados son un tipo de diagrama de comportamiento en el lenguaje unificado de modelo, UML, que muestra transiciones entre diversos objetos. Este almacena el estado de un objeto, el cual puede cambiar o causar otras acciones según la entrada que reciba. A la derecha podemos ver un ejemplo cualquiera de un diagrama de estados. Continúe, por favor. Bueno, ¿cuáles son sus elementos? Tenemos un estado que está conformado por un rectángulo con sus bordes curvos, un puntico que identifica el estado inicial, el puntico con la ruedita alrededor, que es el estado final, y la flecha indica una transición. Bueno, vamos a definirlos. Definición. Un evento es una instancia que activa una transición, etiquetada arriba de la flecha de transición, en este caso, clase Zen. El ejemplo está al lado derecho, ahí donde está señalando mi compañero. Transición se representa con una flecha que recorre de un estado a otro, que indica a un estado cambiante. Bueno, estado, lo que les había dicho, es un rectángulo de esquinas redondeadas que indica la naturaleza actual de un objeto. El estado inicial es un marcador para el primer estado en el proceso, que se muestra mediante un círculo oscuro con una flecha de transición. Estado final. Como su nombre lo indica, este es el último estado en donde puede estar el objeto, es decir, que el proceso ha finalizado. Bien. Pues antes de la construcción de un diagrama de estados para nuestra contraparte, a simple vista podemos describir qué hace un ascensor. Sin ir muy al fondo del asunto, los ascensores cumplen tres acciones básicas con limitantes y ciertas funciones adicionales. En un primer lugar, la acción de subir, cuyas limitantes son el piso superior del edificio, es decir, no puedes subir más allá del último piso, y su función principal es la de ascender si se encuentra en un piso inferior. En segundo lugar, la acción de bajar, cuya limitante es encontrarse con el piso inferior o sótano en algunos edificios, y su función es la de descender si se encuentra en un piso superior. En la tercera acción tenemos el estado estático, cuya limitante es un tiempo determinado en el cual permanecerá en este estado solo si se encuentra fuera de su piso de origen. Es decir, que si el piso de origen es el hall o lobby y se encuentra en un piso superior, digamos en el segundo piso, pasado cierto tiempo volverá a su piso de origen. Aquí explicamos un poco cada uno de los estados. Para comenzar, el estado inicial y final, que sería el estado estático, que este se puede considerar en tres momentos diferentes del desarrollo de las acciones del elevador. Para comenzar, como estado inicial, en el cual el elevador está dando a las solicitudes está esperando a las solicitudes de los usuarios, manteniéndose estático en su lugar asignado. Como comenté, en algunas ocasiones suele ser el lobby, que es el lugar más concurrido del edificio, o en otros suele ser el piso más alto. También se puede ver en un segundo momento como un estado intermedio, dado a que cuando se cumple la acción de subir o bajar, este se mantiene estático durante un tiempo determinado antes de volver a su estado inicial. En este último momento se puede considerar también final, en el cual vuelve al primer momento para esperar a la siguiente solicitud. También tenemos los estados para la acción de ascender. Esta acción se toma en cuenta en dos momentos distintos dependiendo de la ubicación del usuario que realiza la solicitud. Si el usuario solicita el piso, o sea, la acción de subir desde fuera del ascensor, es decir, que me encuentro en el piso 3 y el ascensor está en el piso 1 y desde fuera presiono el botón, el ascensor se dirigirá a la dirección
ascendente al piso en cuestión y abrirá sus puertas para el ingreso del usuario. Ahora bien, si el usuario ya está dentro y desea subir más, ese sería el segundo momento, donde el ascensor cerrará sus puertas para la seguridad del intermediario y ascenderá hacia el piso solicitado, con la limitante de que no podrá ascender si se encuentra en el último piso del edificio. Para continuar, la acción de descender, que al igual que la acción anterior, se toma en dos momentos distintos para su correcto funcionamiento. En un primer momento, el usuario solicita bajar el ascensor desde el exterior del mismo. Esto suele suceder incluso desde la planta principal, dado que, como comenté anteriormente, algunos edificios configuran el ascensor para que éste se encuentre siempre en la última planta. Cuando se solicita esto, el ascensor, una vez llegado al piso en cuestión, abrirá sus puertas expectante a la siguiente solicitud. En un segundo momento, igual que el anterior, solicita ir a un piso inferior, ya sea sótano o estacionamiento, si se encontrase en el lobby, o desde un piso superior dentro del dispositivo. En este caso, cerrará las puertas y descenderá lo solicitado. Bien, Camilo. Vale, pues aquí tenemos nuestro diagrama de estados, lo hicimos en Lucidchart, en el que tenemos como nuestro estado inicial y final el estado detenido, el cual tiene tres eventos. Cero, que es detenido en estado inicial, el lobby, y Q1, detenido en piso seleccionado, siempre va a ser nuestro estado inicial y final. Entonces, si elegimos seleccionar un piso para ascender, encontramos un nuevo evento en el cual nos dirá que ascendiendo desde entrada exterior y abrirá las puertas, y Q1 ascendiendo desde entrada interior más cerrar puertas. Y este ascenderá nuevo piso y llegaremos nuevamente a nuestro evento detenido. El otro caso es seleccionar un piso para descender, que nuestro evento será descendiendo desde entrada exterior más abrir puertas o descendiendo desde entrada interior más cerrar puertas. Este nos llevará a nuevo piso abajo y quedaremos en un nuevo evento que es detenido. Y listo. Listo, profe. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos, excelente. ¿Esa la hicieron con qué herramienta hicieron las presentaciones? Lucidchart. Lucidchart. Ah, bueno, ok. Entonces no se le olvide subir los enlaces, ¿listo? Profe, ¿se puede Señores, subir directamente a la presentación? Si quiere, puede subir directamente la presentación, no hay problema. Listo, sí, señor. Bueno, vale. Bueno, entonces ya pueden dejar de presentar pantalla y vamos con el siguiente grupo, el grupo de Uber, por favor. Vale, profe, ya danos un momento y ya compartimos. Ok, vale. ¿Ya se está viendo? Sí, ya te estamos viendo. Bueno. Buenos días. El tema que mi compañero Uber y yo vamos a presentar es diagramas de estados. Bueno, un diagrama de estado básicamente nos permite modelar el comportamiento interno que tiene un determinado objeto, un subsistema o un sistema global. Estos diagramas de estados representan los posibles estados de un objeto, las correspondientes transacciones y las operaciones, las cuales son las acciones y las actividades que son ejecutadas dentro de un estado o durante una transición. Aquí se puede observar los estados que son rectángulos circulares con bordes circulares, que son este apagado y este encendido, y las transacciones que son estas líneas, básicamente. Los estados. Bueno, un estado es una condición o situación en la vida de un objeto durante el cual satisface alguna condición, realiza una actividad o espera un evento.
Un objeto puede estar en cualquier estado durante una cantidad de tiempo determinado. Y aquí está la estructura básicamente de un estado que, como dije anteriormente, es un rectángulo con bordes redondeados. En el primer compartimiento se puede observar el nombre, el cual en esta ocasión es el login. Luego sigue un valor característico de los atributos del objeto, que es este compartimiento. Y por último, este es para las acciones que se realizan al entrar o al salir de un estado, este compartimiento. Pues aquí están todas las acciones. Bueno, en un estado siempre hay un estado final y un estado inicial que se representan por estos puntitos rellenos de color negro. El estado final siempre lleva un círculo alrededor del punto negro, así que así es como se diferencian básicamente. Y compañeros. Bueno, eventos. Un evento es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a otro o un objeto. Los tipos de eventos son la condición, que toma el valor de verdadero, la recepción de una señal explícita de un objeto a otro, la recepción de una llamada a una operación y paso de cierto periodo de tiempo después de entrar al estado actual o de cierta hora y fecha concretos en un evento. Es un evento de tiempo. Siguiente, compañera. Entonces, la transición. Una transición se representa con una flecha continua. No sé si por ahí podría señalar, compañera. Eso. Vean, esperen un momento. Listo. Entonces, continúa, que se une de dos estados y que se dirige al estado al que cambia el componente. Junto a ella se coloca una etiqueta que se debe contener al menos el nombre del evento, como podrán ver, estado 1, estado 2, estado 3, estado 3.1, estado 3.2, estado 4 y estado 5. Según el nivel del detalle, puede presentar otros elementos con el formato siguiente: el nombre del evento, como ustedes pudieron ver, parámetros y condición y acción. Siguiente. Tipos de transición: transición simple, transición compleja y transición interna. Una transición simple es una relación entre dos estados que indica un objeto en el primer estado que puede entrar al segundo estado y ejecutar ciertas operaciones cuando un evento ocurre y ciertas condiciones son satisfechas. Digamos, cuando pasamos del estado 1 al estado 2, pues ahí satisfactoriamente ya está hecha esa condición, ya está hecho ese evento. Una transición compleja relaciona tres o más estados en una transición de múltiples fuentes y o múltiples destinos que se representan en la subdivisión de entiers, el control de objeto o una sincronización. Aquí, como podrán ver, o sea, te presentan por tres o más estados, que un estado se conecta a tres o más estados. Bueno, como su nombre, pues su definición lo dice. Y una transición interna es una transición que permanece en el mismo estado en vez de involucrar dos estados distintos. O sea, nos permanecemos en el mismo estado. Permanecemos en el mismo lugar, por así decirlo. Siguiente. Bueno, en secuencia de cambio de estado, la primera ocurre el evento aquí, el cual está asociado a la transición y la condición de guarda es válida, esta. Luego, aquí en el estado 1, es interrumpida la actividad asociada al estado de origen, si no se ha terminado antes. Luego aquí ya básicamente es ejecutada la acción de salida del estado de origen, que pues es el estado 1.
perdón. Aquí es ejecutada la acción asociada a la transición. Y aquí en la acción de entrada, pues básicamente es eso, la acción de entrada en el estado de destino, que es el estado 2. Y acá pues, acá es iniciada la actividad asociada al estado del destino, obviamente, y acá pues se finaliza. En estados compuestos. Bueno, un estado compuesto básicamente es un estado que tiene subestados. En este estado compuesto tiene los subestados secuenciales, que también son conocidos como disjuntos, y los subestados concurrentes, que son los ortogonales. Bueno, los subestados secuenciales contienen uno o más subestados disjuntos, que exactamente uno de los cuales está activo en cada momento cuando el estado compuesto está activo. Acá básicamente se puede ver que los subestados se están ejecutando de forma secuencial. Básicamente esto. Los subestados concurrentes. Este es un estado que está dividido en dos o más estados concurrentes, en los cuales todos están activos concurrentemente cuando el estado compuesto está activo. Y pues aquí se puede ver las dos regiones aparte, donde los subestados están ejecutándose de forma paralela. Como pueden ver, acá está el inicio, y acá el otro el inicio, el final y el otro estado final. Bueno, y por último, un diagrama de estados de inscripción de la universidad. Bueno, en este caso, tomé un ejemplo real, que fue el mío, cuando me fui a inscribir en la Universidad Uniminuto. Así que este fue el siguiente proceso. El inicio, como ustedes podrán ver, es el puntico negro. La apertura del periodo de inscripción, que en este caso fue el periodo 1 o el semestre 1. Listado de estudiantes activos, o sea, listado de estudiantes que iban a ingresar conmigo. Información de estudiantes y activos, por así decirlo, papeleo. Creación de carreras a ofertar, las carreras que me estaban ofertando ese día, que pues en este caso pues fue la elección de ingeniería de sistemas. Información de asignaturas y horarios que iba a haber. Registrar el debido registro a la carrera a ejercer. Entrega de hoja de inscripción. Visualización de carreras disponibles y llenada de formato de inscripción, que como les comenté es mi ejemplo real cuando me inscribía a la universidad. Estudiantes pagan esa inscripción a la carrera. Esta, por así decirlo, autentica ese pago. Y en este caso, pues, sí, yo pagué. No, algunos fueron inscripciones gratis. Entonces, de aquí se trasladó a generar el recibo de pago de matrícula y carnet estudiantil. Luego fue una autenticación de pago. Luego pasamos a un registro de hoja de inscripción y código de pago de matrícula donde pues nos dieron nuestro debido ID, nuestros debidos correos y nuestras debidas plataformas. Nos dieron un debido registro de horario automático, la confirmación del estudiante matriculado ya cuando estábamos matriculados y estudiante inscrito, o sea, cuando ya estábamos completamente matriculados y hasta ahí finaliza la inscripción de la universidad. Yo tomé mi ejemplo real, el ejemplo cuando me inscribieron a mí en la universidad. Y siguiente. Ya eso sería todo. Las referencias de donde tomamos pues la información. Y ya. Y muchas gracias. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos con el otro grupo. A ver.
¿Ya está preparado el grupo de Brian y Leider? ¿O qué grupo quiere continuar? Grupo de Sebastián, Carlos, Santiago. Grupo de Nicolás. Está el grupo de Farid. Grupo de Jonathan. Brian, perfecto, listo, Brian. Listo. ¿Ahora sí me escucha, profe? Sí, señor. Ok. Listo. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve muy bonita. Ok, bueno. Bueno, primero que todo, buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Brian David Hernández. De mi compañera es Leider Benítez y le vamos a presentar diagramas de estado, pero el diagrama de estado que nos tocó fue... espere que se me olvidó cuál nos había tocado. Tengo el tema por acá. Aquí. Diagrama de estado para un proceso de venta y entrega de equipos de cómputo. Bueno, básicamente, para dar definición de qué es un diagrama de estado, un diagrama de estado consiste básicamente de que es un diagrama el cual da a formar el comportamiento de objetos de una clase y este se puede representar estados en los que objetos de esta misma clase de la misma clase tienen durante su vida. Ay, Dios, no veo nada. Ahora sí, según las acciones que van sucediendo. Las características que se pueden encontrar en estos diagramas son estas 4, o básicamente fueron las que yo creí como más que podían resaltar, por así decirlo. Cada evento de estos representa algo que hace de nuestro objeto que pueda cambiar. Existen varias líneas a las que llamamos líneas de transición y su finalidad de estas mismas son describir el movimiento y cambios dentro de los mismos estados a través de cada estado, por así decir, la transición que ocurre al cambiar de un estado a otro. También de que existe el estado de inicio y el de final, y los estados de representación de objetos son diferentes en espacios de tiempo que van sucediendo, mientras que va procediendo y va sucediendo, por así decirlo, cada uno de estos estados va evolucionando y va cambiando constantemente según el objeto de nuestra clase. Los componentes de estos básicamente son pseudo estado de opción, punto de salida, evento, estado final, protección, estado, subestado, disparador, transición, estado compuesto y comportamiento de transición. Voy a darles algunas definiciones de estos porque creo que se me va mucho tiempo si los explico todos. Entonces, básicamente, esto, ahí yo tenía por acá. Así, la transición consiste básicamente bueno, gráficamente se ve como unas flechas, las cuales se van conectando de un estado a otro. Estos permiten el cambio, sí, el cambio o el siguiente paso de cada una de estas transiciones, por así decirlo. ¿Dónde está lo demás? Así. ¿Qué? Dios santo. La verdad es que estoy nervioso. Ahora sí. Un evento es a lo que se puede llamar a lo que se activa en una transición. Protección es una condición booleana, lo cual nos permite o detiene la transición. También un subestado es un estado contenido dentro de una región de un estado compuesto. Un comportamiento de transición es un tipo de comportamiento resaltante que ocurre durante la transición de un estado y se puede describir gráficamente como una flecha hacia arriba, por así decirlo. Y un estado compuesto es un estado que contiene subestados. Ahí.
Y un subestado es un estado que contiene dentro de la región de un estado compuesto. Bueno, Leider, creo que sí, ahora sí, creo Vamos que a definir qué es un estado compuesto. Pues, básicamente es un estado que contiene su estado dentro de su interior. Dentro de las características que podemos destacar de estos estados es que cuentan con uno o más regiones. Una región es simplemente un contenedor para subestados y tiene un comportamiento de descomposición. Y aquí podemos ver una representación de pues, un estado compuesto, donde tenemos sus subestados dentro de un estado. ¿Entiendes? Dentro de los estados tenemos que se encuentran dos. El primero es sus estados secuenciales, cuál es cuando suceden uno detrás de otro. Los estados concurrentes, pues lo definimos como cuando suceden al mismo tiempo. Dentro del gráfico podemos ver que al verificar el cronómetro del sistema al mismo tiempo se actualiza el despliegue de la página. ¿Entiendes? Y ya para finalizar, presentaremos nuestro diagrama de ventas. El diagrama inicia primeramente cuando el usuario decide realizar un pedido. Luego, este se procede a validar y se llega al estado de decisión si decide hacer una modificación de dicha compra o la decide dejar sin modificaciones. Luego estas dos transiciones proceden a la unión mediante la barra de sincronización para unificarse y seguir al siguiente diagrama de decisión a preguntarse si decide aprobar dicha compra o decide rechazar dicha compra. A su vez, si elige esta opción, pues se finaliza el diagrama, o si no, si la decide aprobar, pues se procede a facturar. Luego pues se tramita el pedido para su entrega y como última medida se entrega el pedido y finaliza el diagrama. Y eso sería todo, pues, el diagrama de la venta del producto. Ok, perfecto, muchachos, muy bien, excelente trabajo, muy bien. Bueno, el grupo de Sebastián, Carlos, Santiago. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sebastián. Ya en un momento mi compañero presenta, profesor. Ok, listo. Se ve. Se ve, ya se ve. Bueno, pues buenos días. Vamos a poner el diagrama de estado para un cajero automático. Pues acá nosotros directamente pasamos al diagrama, pues como ya mis compañeros han explicado qué son ligas partes, pues empezamos acá directamente. Pues primero, pues así sería el estado, y ya con el estado nos vamos a basar en un diagrama UML que explica pues cada parte del estado. Pues sería inicial, luego ingresa la tarjeta, subir la información, procesar la información y finalizar la operación. O sea, sería lo más básico para en sí del cajero automático. Y aquí pues empezamos con el diagrama UML y el primero que nos muestra pues sería la tarjeta, y acá pues nos muestra lo que contiene la tarjeta. Sería el número de la tarjeta, el número de cuenta, el número del cliente y la fecha de expiración que tendría esta tarjeta. Ya, Luego entonces, aquí está el cliente, ya con su cédula, su nombre, la dirección del teléfono, todo eso ya está dentro de la base de datos, más no lo necesita en un momento de la transacción con el cajero, pero siempre es importante, si no, no tendría acceso al cajero automático si no estuviera registrado directamente con el banco para poder hacer la transacción. Entonces necesita la cédula, su nombre, la dirección y el teléfono.
Ya le piden que cree una clave y ya en el cajero le pide ingresar la clave, elegir las opciones, indicar el monto. También La- pues, no, dale, compañero, usted. pues está el número de cuenta que pues, en el banco se genera con el número de cuenta, el nombre del cliente, el tipo de cuenta y pues el saldo, que para el saldo, digamos, nosotros nos basamos en cómo funciona un cajero en la vida real, ¿no? Que es pues el saldo que el cliente tiene después de, al trabajar y todo eso. Y ya pues en el cajero lo que hace es consultar la cuenta de en la base de datos del banco. Ya pues acá continuar la transacción, que pues acá pues en la transacción siempre nos va, es como el recibo que nos va a mostrar el cajero, que es la fecha de inscripción, el tipo y lo que se tiró y lo que fue registrado dentro del cajero. Y acá como vemos pues pasa por el cajero banco y vuelve a cuenta, ya que algún compañero explique el cajero. Pues el cajero, ¿cómo se puede? Devuelvas a echarle y muéstralo en general. Bueno. Eso. Como se puede ver, el cajero no sale como ramificación del banco porque obviamente pues está vinculado en el banco y es lo que usan las personas para retirar su dinero. Entonces, en el momento de entrar, el papel, las características que son las claves. La clave, lo pide el cajero, más lo que tiene que hacer más lo que más la acción que tiene que hacer el, el señor, el cliente, es ingresar la clave, verificar el banco y dar la respuesta y eso. Luego también está el banco, que es la entidad que se encarga de darle todos los aspectos al cliente para realizar su retiro. Y ya pues, aunque no lo colocamos para hacer, digamos, todo esto, nos basamos en como tal la definición de un cajero automático, ya que pues es una máquina expresadora de dinero que se activa mediante una tarjeta o una clave secreta personal del cliente que se ha pedido antes en la base de datos del banco, la cual identifica al usuario. Y pues cuenta con los mecanismos de seguridad que nosotros pusimos que era la clave y todo eso para permitir que solo el usuario que disponga de dicha tarjeta y clave pueda realizar todas las operaciones que mostramos anteriormente. Y pues eso sería todo, profe. Ok, perfecto, muchachos, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Vamos con el grupo de Nicolás y Brian. Grupo de Nicolás y Brian, por favor. ¿Por qué no están? Entonces vamos con el grupo de Farid y Sebastián. ¿Tampoco está? Farid ni Sebastián no está. Hola, profe, yo sí estoy, pero mi compañero no está, la verdad. Pero No, tienes la presentación ahí. no, señor. No, ahorita no le podría exponer. Bueno, listo.
Grupo de Johan Montaño. Ah, bueno, Johan creo que fue el que no volvió, ¿no? Edson. Grupo de Edson. Tampoco está Edson, Edson López. Nicolás y Brian, creo que no está ese grupo, ¿cierto? ¿Qué otro grupo hay para exponer? Perdón. ¿No hay más? Bueno, entonces los que faltaron me van a exponer la semana que volvamos, porque pues creo que vamos a descanso la próxima semana. Volvemos creo que el 19, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, los felicito por las exposiciones, vi que pues, hicieron un buen trabajo, pero pues ahora vamos a explicar un tema. Yo creo que nos quedan 25 minutos, alcanzamos a exponerlo. Entonces, bueno, el tema que traigo para el día de hoy es el siguiente. Permítanme, les comparto pantalla nuevamente. Ah, bueno, no se les vaya a olvidar subir los enlaces o las presentaciones al aula virtual. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a dejar acá. Entonces, bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Tiene que ver con la minimización de los autómatas, es decir, un proceso de automatización que podemos hacer pues con estos mecanismos de la teoría de la computación. El objetivo es capacitarlos a ustedes para que puedan simplificar esos diagramas y aplicarlos a los autómatas finitos deterministas, ¿listo? Entonces, el tema tiene como nombre pues minimización de autómatas. Bueno, aquí nos dice que en ocasiones nos podemos encontrar con algunos autómatas que tienen algunos estados equivalentes y que pues en estos casos esos estados pueden agruparse de tal manera que se consiga un autómata que sea equivalente al primero, pero con un número menor de estados, ¿listo? Ahora se dice lo siguiente, que el autómata ha sido minimizado cuando pues nosotros utilizamos un concepto diferente al de minimizar, o es decir, simplificar el autómata para poder eliminar estados muertos o que son inaccesibles. Entonces todos los estados equivalentes entre sí se van a fusionar o se van a fundir en un único estado, en un autómata resultante. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, por decir algo. Bueno, creo que este no me permite verlo, pero nosotros tenemos un autómata, tenemos sus funciones de transición y vemos también que en algunos de ellos se van a producir estados muertos o estados inaccesibles. A ver, creo que yo había visto una ejecución por acá. Bueno, no la tengo acá.
A ver, si encuentro aquí en YouTube la definición formal de autómata. Entonces podemos mirar este pequeño ejemplo. ¿Te imaginas? Entonces, como pueden ver acá, este autómata tiene 3 estados, es un alfabeto binario, solamente 0 y 1, y tienen un solo estado de finalización. Al ejecutar pues este autómata, podemos ver el flujo de ejecución, las diferentes transiciones de un estado a otro. Aquí tenemos pues lo que llamamos nosotros el análisis de hilos, pero podemos ver que algunos caminos que toma el autómata nos conducen a un estado muerto o a un estado que es inaccesible. Entonces lo que se busca reducir en un autómata para que sea perfecto en cuanto a, digamos, ejecución, es eliminar esos posibles estados de inaccesibilidad o estados muertos, ¿cierto? Poder eliminar esto del autómata para volverlo, digamos, más eficiente, para tener un diseño más óptimo, y por lo tanto, este autómata original dará origen a un autómata mínimo con las mismas características del autómata inicial, pero ya sin los estados, digamos, sobrantes. Eso es lo que se busca al minimizar un autómata finito. ¿Listo? Entonces, poder eliminar estos estados que verdaderamente pues no conducen a ningún lado, para que el dispositivo o lo que sea, o el algoritmo que se esté ejecutando, pues sea algo mucho más eficaz. Bueno, ese es el objetivo del autómata, digamos, ya bajo un proceso de optimización. Bueno, listo. Ya, bueno, viendo esto, continuemos. Ahora se dice que el autómata pues tendrá que sufrir un proceso de optimización para, digamos, lograr una ejecución mucho más perfecta. Dice que es posible que tengamos varios autómatas que reconozcan el mismo lenguaje o que sean equivalentes, ¿sí? O sea, a partir de un autómata podemos generar varios con la misma función, ¿ya? Pero bajo una diferente configuración. Dice, por cuestiones de eficiencia computacional y de implementación nos interesa el autómata con el menor número de estados, autómata mínimo, ¿sí? Ese será el autómata final. Identificar estados que sean equivalentes y fusionarlos en uno solo para reducir así el número de estados. Entonces, pues hay unas relaciones de equivalencia, hay unas reglas que se deben cumplir para poder hacer esto realidad. Entonces, nos dicen que si yo tengo dos estados P y Q, y esos dos estados con un mismo símbolo me llevan a un estado subsecuente R, pues yo puedo fusionar esos dos estados y generar un nuevo estado resultante, como ven acá. Y una sola transición, ya no tendría dos, sino una transición que se formó a través de una convergencia obtenida previamente entre estos dos flujos, ¿ya? Pues, entonces, el estado resultante sería la unión de P y Q, el estado P y Q,
¿ya? Y delta, que es el símbolo que fue, digamos, insertado y que nos generó una transición hacia el estado R. Ahora, vemos acá lo siguiente. Puede suceder que el estado P y Q también converjan a través de delta y que nos pueda llevar a un estado consecuente que previamente ya había sido fusionado con otro estado T. O sea, S y T había sufrido también una transformación, una fusión, y obtuvimos pues un estado compuesto, ¿no? Entonces, al aplicar la regla nos dice que P y Q, P, Q se unen y dejamos una sola transición, que es el fruto de la fusión de las dos anteriores, y nos va a llevar al estado compuesto ST, ¿ya? Entonces, esos son los dos teoremas que debemos de aplicar. Hay algo muy importante, y dice que nosotros no podemos fusionar estados que no sean del mismo tipo. Por ejemplo, el estado P es un estado de finalización o un estado de aceptación, mientras que el estado Q es un estado intermedio o puede ser un estado de iniciación, pero no son lo mismo, son diferentes, ¿no? Por lo tanto, en este caso no aplicaría las reglas, por lo tanto no se podrían fusionar los flujos para generar un estado resultante P y Q, porque es que son diferentes en cuanto a naturaleza. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos un autómata que va a ser optimizado, ¿sí? Va a ser minimizado. Como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados y utiliza un alfabeto binario A, B. Y pues mirando el grafo que tenemos acá, pues esto nos permite ver que este autómata muy posiblemente va a necesitar algún proceso de mejora. Y tendremos que obtener un autómata resultante con las mismas características, pero en tema de rendimiento computacional, pues será mucho más óptimo, digámoslo así. Con la ayuda de JFlag, por ejemplo, yo puedo hacer la simulación y pues él me va a generar, si yo introduzco estas palabras, yo puedo ver cuáles son aceptadas y cuáles son rechazadas por el autómata, ¿cierto? Entonces, la única palabra que pasa aquí en la ejecución es la palabra AA, ¿sí? Es la única que pasa. Pero vemos que las otras no son aceptadas, no son válidas. ¿Listo? Esos son los resultados que nos genera el autómata inicial. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos generar otro autómata muy similar a este, que nos genere los mismos resultados al insertar estas palabras, pero que ya no tenga hilos muertos, que ya no tenga, digamos, estados inalcanzables, ¿ya? Para ello, entonces, el proceso que se debe seguir es el siguiente. Tenemos que particionar el diagrama original, el diagrama inicial, el autómata inicial, tenemos que particionarlo para poder encontrar la solución de un autómata que no tenga esos inconvenientes. Entonces, acá tenemos dos particiones. Hemos partido el diagrama, el autómata en un estado 1 compuesto y en un estado 2 compuesto, ¿ya?
lo hemos dividido en dos porciones. ¿Y cómo hicimos para poder sacar las particiones? Entonces nos dice, inicialmente debemos de crear subconjuntos o particiones con estados del mismo tipo. Esta es la regla que nos permite hacer esto. Entonces, el estado 1 fusionado, ¿cómo se formó? Se formó a partir de los estados de finalización. ¿Cuántos estados de aceptación o finales tenemos en el autómata? Tenemos solo dos, que es Q4 y Q5. Entonces, una condición nos decía por ahí atrás, no podemos agrupar estados que sean diferentes. Entonces, aquí creamos la partición E1. Ahora, aquí, vemos esto. Tenemos cuatro estados que sí son iguales, ¿sí? Porque esos son estados intermedios y estado inicial. Por lo tanto, estos cuatro se pueden agrupar porque son de la misma naturaleza. Perdón, solo hay dos tipos de estados. Estado final y estados intermedios. Y el estado intermedio equivale también con el estado inicial. Entonces ya tenemos agrupados los intermedios con el inicial en una sola partición y los estados finales en otra partición. ¿Listo? Ya tenemos E1 y E2. Bueno. El siguiente paso es obtener las particiones con sus respectivos estados internos. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Sacamos el listado de particiones que tenemos. E1, que es el estado 1 fundido, y E2, que es otro estado fundido, es E1 y E2. Pero E1, ¿a qué equivale? E1 es igual al conjunto de estados Q4 y Q5, pero E2 es igual al conjunto de estados Q0, Q1, Q2, Q3. ¿Listo? Muy claro acá. Listo. Ahora veamos lo siguiente. Dice, se proceden a hacer iteraciones con cada uno de los símbolos para analizar las transiciones. Entonces, vamos a analizar con cada símbolo cómo funciona cada estado. Entonces, estando en E1, vamos a analizar E1 cuando a la partición o al estado E1 se prueba con el signo A para ver qué obtenemos. Y vamos a probar el estado E1 con símbolo B, que es esta parte, para ver qué sucede si se cumple el principio de equivalencia. ¿Cuál es el objetivo? Que digamos, aquí todas las transiciones que nos den, nos tienen que quedar dentro de la misma partición o dentro del mismo estado. Ese es el principio de equivalencia. Y cuando probemos el estado fusionado E1, todas las transiciones tienen que quedar dentro del mismo estado o partición para que se cumpla el principio de equivalencia. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a probar el estado compuesto E1 con símbolo A. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con con Q4. Si en Q4 se recibe una entrada A, Q4 me va a llevar a Q2, ¿cierto? Q4 me lleva a Q2. Y eso es lo que tenemos acá. Q4 aplico A, ¿me lleva a dónde? Al estado Q2. ¿Y Q2 pertenece a dónde? Q2 pertenece al estado 2, al estado fusionado 2. Por eso decimos Q4 con A nos lleva a Q2 y eso pertenece al estado 2. Ahora, nos queda en E1, porque estamos analizando la partición E1, nos queda Q5. Si en Q5 enviamos una A, eso nos va a enviar a Q2. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Si desde Q5 tú insertas una A, te va a enviar al estado Q2. Y resulta que el estado Q2 pertenece al estado compuesto E2. Entonces, todo el conjunto de transiciones que se generó en E1 con símbolo A nos dice que todas las transiciones que se generaron nos llevaron a estados que pertenecían al estado fusionado E2. Por lo tanto,
Aquí se cumple el principio de equivalencia y no hay ningún problema. Eso quiere decir que aquí, en este lado, no necesitamos hacer ninguna partición, ¿ya? Porque se cumplió el principio de equivalencia, porque nos toca seguir particionando el diagrama, seguir dividiéndolo y encontrando particiones más pequeñas que nos permitan optimizar el diagrama. Entonces se cumplió el principio de equivalencia, quiere decir que acá no es necesario particionar por algún lado este estado fusionado. Ahora vamos a hacer N1 con símbolo B. Ya analizamos toda la partición con símbolos A, ahora tenemos que analizarla con símbolo B. Ahora, entonces si estoy en Q4 acá y recibo una entrada B, con B me lleva a Q5, que es lo que hice acá. Q4 y B me lleva a Q5. Y resulta que Q5 pertenece a ¿cuál partición? ¿O a cuál estado? Al estado E1. Pertenece a E1. ¿Cuál queda pendiente? Me queda pendiente Q5 con símbolo B. Entonces, si estoy en Q5 y recibo un símbolo B, Q5, recibo símbolo B, ¿me lleva a dónde? Me lleva a Q4. Entonces, Q5 con símbolo B me dirige a Q4 y resulta que Q4 pertenece al estado 1. ¿Listo? Y no hay más. No hay más que se pueda analizar ahí. Ahora tenemos que mirar si se cumple el principio de equivalencia en esta parte. Por supuesto que se cumple porque los dos cambios de estado que se nos generaron, ¿a dónde nos llevaron? A E1. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que acá tampoco es necesario que se haga una nueva partición en este estado fusionado. Entonces, por ese lado no hay problema. Ahora nos quedaría pendiente analizar el estado fusionado E2 y analizar todas las posibles transiciones para ver si podemos particionar aún más esto y a ver si nos generan nuevos estados. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a analizar toda esta partición o este estado fusionado, el estado E2, pero lo vamos a analizar con símbolo A, ¿cierto? Y después vamos a analizar toda la partición con símbolo B, para ver si se cumple el principio de equivalencia. ¿Listo? Entonces ahora, empecemos desde el nodo más inferior, que es el nodo inicial. Si estamos en Q0 y recibimos una entrada A, vamos a ser conducidos a Q2. Q0 con A nos lleva a Q2, que es lo que nos dice acá. Q0 recibe A, nos transiciona hacia Q2, y Q2 pertenece ¿a dónde? Al estado compuesto E2. ¿Sí? Ahora, vamos aquí a Q1. Si en Q1 recibimos una A, ¿a dónde vamos? Vamos a Q2. ¿Cierto? Entonces con Q1, si recibo A, me lleva a Q2. Y por lo tanto, Q2 pertenece ¿a dónde? Pertenece al conjunto de estados E2. Entonces, pertenece a E2. Listo. Vamos a la siguiente transición. Vamos a Q2 cuando recibe A. Si estoy en Q2 y recibo la A, ¿hacia dónde me dirige? Vemos una transición recursiva acá. Y vuelve y me lleva a Q2. No hay cambio de estado. Entonces, Q2 me lleva de nuevo a Q2. Me deja en el mismo estado. Y resulta que Q2 hace parte de la partición E2. Entonces Q2 pertenece a E2. Hasta el momento se cumple el principio de equivalencia, ¿ya? Pero ahora pasa lo siguiente. Aquí en Q3, vamos a analizarlo con símbolo A también. Entonces, estando en Q3, si yo recibo una A, ¿hacia dónde voy a ser redireccionado? Voy a ser enrutado hacia Q2. De Q3 con A voy a Q2. Q3
con A me lleva a Q2 y resulta que Q2 pertenece al estado o a la partición E2, ¿sí? Entonces, si analizamos acá, todas las transiciones que se generaron con el símbolo A en esta partición nos llevaron a la misma partición E2 o al estado fundido E2, ¿ya? Por lo tanto, aquí se cumplió el principio de equivalencia. Pero ahora tenemos que analizar el estado compuesto E2 con el otro símbolo, que es el símbolo B. Y vamos a determinar a ver qué sucede. Entonces, estando en E2 con símbolo B y estando en Q0, ¿hacia dónde me lleva? Pues con B me va a llevar al estado Q1. Entonces, si estoy en Q0 y introduzco una B, me lleva a Q1. Y resulta que Q1 pertenece a ¿cuál partición? Pertenece a E2. ¿Sí? Ahora, pasemos al siguiente nodo. Si estoy en Q1 y recibo una B, aquí tengo una transición reflexiva, entonces me va a llevar a un estado subsiguiente, no, me va a dejar en el mismo estado Q1. Entonces, listo. Con Q1, si recibo una B, me vuelve y me deja en Q1. Y Q1 está ubicado dentro de la partición E2. ¿Listo? Vamos ahora al estado Q2. Estamos en Q2. Si en Q2 recibimos una B, ¿hacia dónde vamos a ser dirigidos? Hacia Q3. ¿Qué es lo que nos dice acá? En Q2 recibes una B y eres redireccionado a Q3. Y esto, pues, nos dice que el estado Q3 pertenece también al estado 2. Q3 está dentro del estado 2. Ahora, miremos qué sucede si estando en Q3 recibo una B. Recibo una B en Q3. Entonces, estoy en Q3 y recibo una B, voy a ser redireccionado a Q4. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, Q3 con B me lleva a Q4. ¿Y esto qué quiere decir? Que me está llevando que Q4 pertenece a E1, a la partición o al estado fusionado E1. Por lo tanto, no cumple. ¿Sí? No cumple el principio de equivalencia. Entonces, aquí en esta parte, nosotros tenemos que crear una nueva partición porque resulta que no se cumplió el principio de equivalencia. Se cumplió en las tres primeras, pero en la última transición nos dijo, ojo, porque aquí en esta parte no se cumple el principio de equivalencia y toca crear una nueva partición en el autómata. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Si estando aquí, tenía inicialmente esto, pero resulta que en Q3 me toca crear una nueva partición, ¿sí? Porque no cumplió el principio de equivalencia. Entonces, miren cómo va a quedar. Ahora surge esta nueva área en Q3, me genera una nueva partición. ¿Listo? Porque este no cumplía. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las particiones? Las particiones que tengo son E1, E2, E1, E2 y E3. En donde E1 está compuesto por Q4 y Q5. E2 estaría compuesto por Q0, Q0, Q1 y Q2. E2, Q0, Q1 y Q2. Y la partición E3 está compuesta solo por el estado Q3. ¿Listo? Ya vamos a acabar. Entonces, ahora tenemos que analizar si, digamos, existe algún inconveniente. Digamos, si en las particiones resultantes, alguna de ellas no cumple el principio de equivalencia. Bueno, nosotros ya habíamos hecho la de E1, ya la habíamos hecho, la tenemos acá. Entonces, tenemos que analizar nuevamente E1 con cada símbolo, con A y con B. Entonces, E1 con símbolo A
cumple el principio de equivalencia, porque si estoy en Q4 y recibo A, me lleva a Q2, ¿sí? Y Q2 pertenece al estado 2. Acá es lo que yo estoy diciendo. Ahora, si en Q5 recibo una A, me lleva a Q2. Q5 me lleva a Q2 y resulta que Q2 está en E2. Por lo tanto, las transiciones que se generaron me llevaron a la misma partición E2 y aquí se cumple el principio de equivalencia. ¿Listo? Ahora, si estoy en E1, ya analicé E1 con A, pero me falta analizar la partición E1 con entradas B. Entonces, si estoy en E1 y recibo en Q4, recibo una B, esto me lleva a Q5, ¿sí? Q4 me lleva a Q5 y resulta que Q5 pertenece al estado compuesto E1. Pero si en Q5 recibo una B, ¿a dónde me lleva? Me lleva a Q4. Q5 me lleva con B a Q4 y Q4 pertenece a E1. Por lo tanto, todas las transiciones que generó me llevaron al estado fusionado E1. Se cumple el principio de equivalencia. Por lo tanto, en esta partición no necesito más particionamientos. ¿Listo? Ahora vamos a analizar lo que quedó de la partición E2. ¿Sí? Vamos a analizar E2 con símbolo A y lo vamos a analizar el estado compuesto E2 con símbolo B para ver si hay algún inconveniente. Entonces, estando en Q0, acá en Q0, y me envían una A, eso me va a llevar a dónde? Me lleva a Q2. Q0 con A lleva a Q2 y Q2 pertenece a E2. Si estoy en el siguiente nodo, Q1, y recibo una A, ¿hacia dónde me va a llevar? Me va a llevar a Q2. En Q1 con A me lleva a Q2. Y resulta que Q2, que fue el estado resultante, eso pertenece al estado compuesto de 2. Ahora, tengo que ir al último nodo. Voy a probar Q2 con A. En Q2 con A me va a llevar al mismo estado, a Q2. No hay transición. ¿Sí? Es Q2 con A, vuelve y me deja en Q2 y resulta que Q2 está ubicado dentro de la partición E2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí se cumple el principio de equivalencia. No hay problema, no hay necesidad de hacer más particiones. Pero sí necesitamos analizar E2 ahora con B, que es el símbolo que falta. Entonces, en Q0 recibo una B y con B me lleva ¿a dónde? Con B me lleva a Q1. Y resulta que Q1 pertenece al estado 2. Ahora, si estoy en Q1 y recibo una B, en Q1 con B me lleva ¿a dónde? Me lleva a Q1, que pertenece al estado 2. ¿Listo? Si estoy en Q2 y recibo una B, en Q1 si recibo una B, me lleva de nuevo a Q1 y Q1 pertenece a 2. Si en Q2 recibo una B, eso sí me va a llevar a Q3. Miren que en Q2 una B me lleva a Q3, o sea, me está llevando a una partición diferente, ¿sí? Es Q2 me lleva a Q3, que Q3 pertenece a E3, por lo tanto, aquí no se cumple el principio de equivalencia, porque todas tenían que darnos en la misma partición, sin embargo, la última no nos dio N2, nos dio N3, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que E2 no cumple el principio de equivalencia cuando se inserta el símbolo B. Por lo tanto, aquí necesitamos generar una nueva partición en E2, porque vemos que aquí no se cumplió. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Entonces sabemos que la que no cumple es en Q2. Esta es la parte que no cumple. ¿Sí? Aquí saldría la nueva partición, en esta parte.
¿Cómo queda el diagrama? Entonces, ya lo sacamos, miren. Entonces nos queda la partición E1, la partición E2, la partición E3 y la nueva partición E4, que es un estado resultante. Y aquí tenemos todo otra vez. 4 particiones. E1, E2, E3, E4. E1 es igual a Q4 y Q5. E2 es igual a Q0 y Q1. E3 es igual a Q3. E4 es igual a Q2. Y volvemos a hacer todo el proceso. Analizamos la partición E1 con símbolo A, acá. Todas las transiciones que se pueden generar en E1 con símbolo A y nos da que cumple el principio de equivalencia. Analizamos E1 con símbolo B y nuevamente nos damos cuenta de que se cumple el principio de equivalencia, que quiere decir que E1 no necesita más particiones. Seguimos mirando. Ahora vamos a analizar la partición E2. Necesitamos analizar E2 con A y con B. Entonces, analizamos E2 con A. Resulta que se cumple. Se cumple porque las dos transiciones que me genera con A me dejan en la misma partición. E2 con símbolo B también se cumple, porque en Q0, si inserto B, me lleva a Q1 y Q1 hace parte de E2. En Q1, si recibo B, Q1 con B me deja en Q1 y Q1 está dentro de la misma partición. Por lo tanto, aquí se cumple. Entonces, ahí no hay problema. E4, digamos, no tiene ningún problema. Y E3 tampoco lo tiene. ¿Ya? Entonces, el diagrama ya quedó terminado. ¿Listo? No se puede descomponer. Esa partición no se puede descomponer más porque lo que se busca es dividir en particiones más pequeñas, pero ¿cómo se va a dividir? Si ya tiene un solo estado, ya no se puede dividir más. Si E3 ya tiene un solo estado, no se puede dividir más. Entonces, quiere decir que ahí ya termina. O sea, ya quedó optimizado el diagrama. Entonces, ¿qué nos va a dar al final? Miren, el autómata resultante va a ser el siguiente. Esto E2 se me convierte en un estado fusionado. La fusión de Q1 con Q0, ¿sí? La fusión de Q1 con Q0 me da el nuevo estado E2 y vemos que tenemos que agregar las transiciones. Entonces, sabemos que en Q1 que hay una recursiva. Hay una recursiva en Q1. Entonces, esa es la recursiva que le quedaría a E2 aquí con B, esta recursiva. Pero vemos que en Q0 y en Q1 con el mismo símbolo A nos lleva a Q2. Acuérdense de esta reglita, estas reglitas. Miren que esto es un solo estado compuesto. Y si tienen el mismo símbolo, entonces mire lo que hacen acá. Generan un nuevo estado y un solo símbolo. Si los dos símbolos son idénticos, se genera un estado fusionado y una sola transición resultante debido a la convergencia de estos dos flujos. ¿Ya? Es lo que se hace acá. Entonces se deja la recursiva en B y se manda una sola línea a Q2, que sería el estado de 4. A este Q2 es el estado 4, por eso aparece 4. Pero en el 4 resulta que tienes una recursiva, entonces la pones ahí y ahora tenemos que desde este estado, ¿a dónde puedo ir? Puedo ir con A. A ver, tengo el estado de 3. El estado de 3 con B, vamos a ver. Acá se me fusiona. El que tengo arriba es E1. E1 es la fusión de Q5 y Q4. ¿Sí? E1, este E1 es la fusión
de Q5 y Q4. Y tiene un símbolo B que es recursivo, ¿sí? Y ahora, el estado E3 quedó abajo. Este E3 pasó abajo. Y resulta que con A voy a este estado E4, miren. Con A voy al estado E4, que es el que ustedes ven acá. Y con B voy al estado E1. Con B voy a E1, acá. En E3 con B voy a E1. ¿Listo? En E4 con B voy a E3. En E4 con B voy a E3. ¿Listo? Y ahí queda el resultado. ¿Sí? Ya está. Este es el autómata mínimo. Hace lo mismo que el inicial. Este era el inicial. Este era el autómata inicial. El inicial tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Y el autómata mínimo se redujo a 4 nodos. 1, 2, 3, 4, a 4 estados. Y aplicamos las reglas. ¿Sí? Por lo tanto, al hacerlo en JFlag, al hacer su simulación, con las mismas variables, con las mismas palabras o con las mismas cadenas, nos da los mismos resultados que el autómata original. Acuérdense en que la única que pasó en el autómata inicial fue la primera cadena, que era AA triple B. Era la única que pasaba. Y los mismos resultados nos dio con el autómata resultante. Entonces ahí hicimos pues minimización de un autómata. ¿Listo? Le eliminamos los estados muertos y los estados inaccesibles que tenía. Este autómata es mucho más rápido que el autómata inicial, porque ya no tiene, digamos, estados que sean, digamos, estados insuficientes. Ya está optimizado. Y hace lo mismo. Hace lo mismo. Entonces, pues muchachos, eso era el tema de hoy. Yo les subo pues este material para que ustedes lo descarguen de la plataforma. Yo no sé si tengan alguna otra pregunta. Qué pena que nos demoramos 15 minuticos más, pero era necesario. ¿Todo está bien? Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, entonces los dejo hasta ahí. Hoy tenemos alguna actividad, vamos a ver, semana 10. Creo que no hay más actividades de la semana 10. Ya les había dicho lo de biblioteca, ¿no? La actividad de biblioteca, sí. Aquí está la que tienen que presentar. Con ustedes tengo pendiente el laboratorio, entonces voy a ver esta semana cómo les hago llegar el laboratorio que les hace falta para que lo desarrollen, muchachos. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Y pues desearles que tengan un feliz descanso la próxima semana. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿me están escuchando, sí o no? Ah, bueno, listo. Listo, chicos. Entonces, pues, eso era todo por hoy. Ya pueden ir a continuar con sus actividades, que muchas gracias. Sí, bueno, listo. No se les olvide que si necesitan tutoría, me deben de avisar con Ingrid, ¿no? Las tutorías creo que son hoy de 5 a 6. Entonces, me avisan con ella porque es que si no, pues no me puedo programar, ¿listo? Bueno, chicos, que muchísimas gracias, que estén muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Vale, Uber, a todos.